Buenas, buenas. Bueno, todo listo hoy para salir después de un tiempito que estuvimos en Chajarito disfrutando, así que ahora vamos para Santo Tomé. De ahí vamos a pasar la frontera para el lado de Brasil. La idea es subir todo por la costa sur de Brasil. Vamos a ver, estamos en la estación de servicio, acá conseguimos combustible. Vamos a ver más al norte si conseguimos, porque el problema ahora en Argentina es que está bastante difícil conseguir combustible. Se consigue, pero bueno, en algunos lugares hay que esperar que llegue el camión, hay una faltante importante. Pero un día espectacular. Hoy no lluvia, llovió toda la semana, hoy no, así que aprovechamos y partimos otra vez siguiendo para subir a América. Llegamos a Paso de los Libres, vamos a cargar combustible y nos queda más o menos unos 200 kilómetros hasta Santo Tomé. Así que tenemos unas 2 horitas más. Y bueno, vamos a averiguar ahí en Santo Tomé, porque nos estaban diciendo que se cobra un peaje a todo vehículo que pasa a Brasil por el tema del puente y son como 15.000 pesos. Así que vamos a averiguar con gente de ahí a ver qué nos dice. Bien, llegamos a Santo Tomé. Son las 7 de la tarde. Ahora vamos a esperar a unos chicos que nos iban a recibir y seguramente nos quedamos esta noche acá. Ya está de tardecita, así que todo inundado por el camino, lo que vimos, mucha agua. Por suerte, un día espectacular. Calorcito y todo. Venimos a dar una vuelta al centro de Santo Tomé. Ahí con Gastón. Va en la camioneta ahí con la familia. Mira qué lindo. Esa es la plaza principal y la iglesia. Calorcito acá, todo el mundo anda de shortcito y musculosa. Buenas. Hello. Hoy estuvo lloviendo temprano de mañana y ahora salió lindo, así que nos venimos a dar una vuelta para acá al lado del río. Está todo inundado. Ahí se ven las canchitas de fútbol, allá se ve una casita. Dice Paseo El Piñeral, no sé si acá habrá sido un camping o no, o solo un paseo nomás. Solo para venir a quedarse, digamos, no sé si servía para acampar. Lo bueno de que nos contaron y vimos, de que el agua está bajando bastante rápido. Dicen en el pueblo acá en Santo Tomé que se viene otra crecida muy alta en 16 metros. Que nos cuentan, esta casa estaba hundida, esta sí, esta no, esta estaba más acá, y es impresionante. Ahora bajó muchísimo. Una crecida muy grande vienen todos estos días, ya hace un par de semanas. Todo lo que es Catarata de Iguazú, todo está cerrado. Las represas no dan más de agua y eso es lo que vemos acá también, que ahora bajó muchísimo porque vienen, mira. Ahí está la calle, hasta acá subió y todo esto bajó. A ver si se alcanza, ¿ves? Ahí mira, hasta dónde llega el agua. A ver si se alcanza a ver la diferencia. El agua ahí hasta... ahí. Claro. Ahí, viste que se nota como un color diferente, que es un color más rojizo. Ahí es donde llegó el agua, y de ahí para arriba, que está verde, es donde no tocó el agua. Así que imagínense la cantidad de agua, y encima de esto no se nota, pero va en pendiente. Ahí así. está más fácil, ¿verdad? Capaz que se alcanza a notar mejor, ¿o no? Ahí se ve un poco mejor la marca del agua ahí. No, amor, se nota. Ey. Sí. Ahí. Miren a Lucas ahí arriba, hasta ahí arriba. Impresionante. Es un problema muy grande, muchísimos evacuados, tanto del lado del río Uruguay como del lado del río Paraná. Corrientes está bastante afectado, ya que el verano pasado hubo un gran incendio acá, en todo Corrientes, que afectó muchísimo a los animales, a los pobladores, a la flora y a la fauna. Hace un par de días ya que estamos acá en la casa de Gastón, en realidad es del hermano de Gastón. Llovió un montón, como se ve, está todo lleno de agua, así que ahora vamos a salir un ratito a hacer unas compras.
cerquita de Santo Tomé, pero acá es como en el parte del campo, a unos 6 kilómetros más o menos de Santo Tomé. Infaltable en Corrientes, los gauchitos. El santito siempre presente en Corrientes, Gauchito Gil. ¿Estás llegando a tomar la vaquita? Cuando entrábamos a la ciudad, recibimos un mensaje de Facu. Con él nos encontramos en Río Mayo, Chubut, cuando nosotros íbamos a Ushuaia y él volvía de Ushuaia. Ahora nos encontramos que él se va para el norte y nosotros para el lado de Brasil. Así que pasamos a saludarlo. Bueno, se va el Facu, se largó a llover y el mejor momento para salir. ¡Vamos, Facu! La lluvia. Se va rumbo norte, que para allá parece que no va a llover. Chao, amigo, buen viaje. Gracias. Chao, chao. Y como dice el dicho, siempre que llovió, paró. Así que hora de cargar las motos y salir rumbo a Brasil. Buen día. No. Hoy sí, ya saliendo de Santo Tomé y cruzar frontera para Brasil. Así que... Y corramos porque se viene el agua cada vez más rápido. Grande que hubo anteriormente, unos años atrás, todo esto era bajo agua, imagínense, todas estas casas que se ven acá, todo bajo agua. Este año se espera una crecida similar a eso. Mira acá cómo ya está llegando el agua, por ejemplo. Hoy es día de elección acá en Argentina, así que está todo muy tranquilo, la gente yendo a votar. A ver qué pasa. Argentina hoy está en una crisis bastante grande. Entre quien entre de presidente, la crisis se va a hacer un poco más profunda. Ya hace años que viene así. Ahí está Gastón. Ahí vamos. Así que bueno, elecciones en Argentina hoy y nosotros pasamos para Brasil. Como estamos a una distancia que no nos corresponde, no deberíamos ir a votar. No emitiremos el voto esta vez. Santo Tomé es una ciudad muy antigua, del más o menos 1634 por ahí. Se refundó un montón de veces porque como está frontera con Brasil, para aquel lado está la frontera con Brasil, fue invadida varias veces y refundada. Y en una de esas refundaciones le dieron el nombre de Santo Tomé por las misiones jesuíticas. Y este monumento que está ahí, el indio Andrés, que fue uno de los liberadores de la ciudad de Santo Tomé. Vamos a sacar una foto de acá un ratito. Bueno, y ese es el monumento del indio Andrés Uasurari. Él fue adoptado por Artigas justamente y es reconocido. Incluso hay un pueblo acá en Corrientes, me parece, o en Misiones, que se llama Andresito.
Pasando en limpio, Andrés Guazurarí, o conocido como Comandante Andresito, fue un caudillo federal guaraní de linaje indígena. Se había sumado a las fuerzas de Manuel Belgrano y una vez que Belgrano los desplazó de las tropas, Andrés Guazurarí decidió adherirse a los federales liderados por Gervasio Artigas. Andrés Guazurarí logró desalojar a las tropas paraguayas que ya habían ocupado el departamento de La Candelaria, que estaba ubicado en el suroeste de la provincia actual argentina de Misiones. Fue uno de los más fieles colaboradores del general Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como hijo, permitiéndole firmar como Andrés Artigas. La ciudad de Santo Tomé posee una arquitectura muy antigua y muy rica y especialmente jesuítica, debido a su historia y a sus continuas refundaciones. ¿Cómo andás? Ah, bueno. Ahí está bien. Que mira la patente. Gracias. Hola, joven. ¿Parece migración? Argentina. Fijaba que o pessoal aqui, ó, que eles estão fazendo o debate também. Ah, bueno, gracias. ¿Cuántos días tenemos para estar? Hasta 90. 90 días. La primera vez que entran a Sí. la Sí. Y para renovar, para 90 más. Tienes que ir a una delegacia de Policía Federal y hacer el pedido. Ajá. Para renovación, por más 90. En cualquier policía federal. Cualquier policía. Y los vehículos lo mismo, o sea, entramos y salimos con el mismo vehículo todos. 90 días. Desde hoy 90 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Buen día. Chao, chao. Bueno, lista migración brasilera. Y ahora la Argentina toca hacerla acá. Generalmente es ahí adentro, pero se ve que hay poca gente, entonces la hacen acá nomás. ¿Cómo anda? ¿Ingresa a Brasil cualquiera? Sí. Gracias, buen día. Bueno, gracias. Muy bien. Ya estamos legalmente en Brasil. ¡Yay! Así entramos a territorio brasilero. Ahora nos acompaña Gastón y su familia un tramo para despedirnos y ahora sí nos toca recorrer este inmenso país. Este enorme río es el río Uruguay, que delimita la ciudad de Santo Tomé, Argentina, con la ciudad de São Borja, Brasil. Ahora tiene un color especialmente rojo por la cantidad de sedimento que hay y también está bastante arriba de los niveles normales por las inundaciones que están surgiendo estos días. Como se puede ver, hay mucha selva en toda la costa del río y también acá se encuentra el puente de integración entre Argentina y Brasil. El río Uruguay nace al norte de Brasil y desemboca en el río de la Plata.
Miren este museo militar lo que es. Gigante. Miren aquel avión allá atrás. Impresionante. Se nota que esta zona hay mucho maíz o trigo. Mirá la cantidad de plantación que se ve. La idea hoy es llegar a lo que más podamos cerca de la sierra de Río do Rastro y mañana seguir un tramito más para ya recorrerla. Hey, bueno, grabando y probando. Espero que ande, que no se haga ruido, que no haga ningún problema, que si esto se mueve este cablecito, ¿hará algún sonido? Vamos a probar. Bueno. A ver, la idea es llegar a Vacaria hoy. Nos faltan 200 kilómetros más o menos y son las 6 de la tarde. Todavía tenemos un rato más de luz, así que vamos a intentar llegar ahí, ver dónde dormimos, si conseguimos un camping o un hostel o algo barato. Para mañana ya llegar a la Serra de Río do Rastro. Y si hay algo que me impresiona acá es esto. Toda esta parte parece seca, que en realidad son plantaciones, y toda una parte de monte. Es hermoso. El paisaje de toda esta ruta es muy lindo. Lástima que por ahí, bastante fea la ruta con unos baches. Pero, ¡au! ¡Ah! Me picó una abeja, amor. ¡Ay, cómo arde, coño! No, seguí nomás, seguí, no, seguí. ¡Ay, Dios! Pero ¿cómo mierda traspasó el pantalón? Dios mío. ¡Ay, Dios! Ay, menos mal que no soy alérgica porque si no... ¡Ay, qué dolor! Llegamos a un lugar que se llama Lagoa de Vermela, creo que es. Y vamos a preguntar a ver si hay algo económico para dormir acá, porque ya se está oscureciendo y la ruta tiene muchos baches. Y por las dudas, estamos a 80 kilómetros de Vacaria más o menos. Así que vamos a preguntar por acá. Si conseguimos algo, nos quedamos. Nos encontramos recién con un chico con una llanta de la moto atrás rota porque se comió un pozo. Así que dijimos, no vamos a arriesgar. Definitivamente hoy nos quedamos acá. También ya está todo decorado de Navidad. Todos los árboles esos están hechos con botellas recicladas. Y bueno, ahí más adelante ahora vamos a ver. Se nota más la decoración navideña. Seguimos, parece que un alojamiento bastante económico. Ya es tarde, así que vamos a hacer noche ahí para mañana. Ir temprano para el lado de la sierra y buscar un lugar para hacer camping en lo posible. Hoy es domingo, así que la gente está todo sentada en el parque. Miren esto, lo que es. Miren qué lindo, todo con las lucecitas. Qué divino. Hace mucho que no veíamos estas decoraciones en Navidad. Hace un montón. En Argentina como que se está perdiendo ya. Muy bonito. La Navidad con todo acá, ¿eh? Ahí se ve que Navidad se dice Natal, porque ahí en un cartel decía Feliz Natal. Esa no la tenía. De a poquito vamos a ir adquiriendo palabras para poder hablar en portugués. Bueno, ya llegamos y nos instalamos acá en un hotel antiguo, la verdad, muy barato. Sí. Hermoso. Muy antiguo. Y ahora le vamos a contar en un ratito, nos vamos a acomodar un poco, tengo un quilombo, y cómo fue el tema del cruce de aduana y qué papeles tuvimos que presentar. Y otra cosa que quería mostrarle es la picadura de abeja, avispa, no sé qué carajo me picó en la pierna. Me quedó toda una roncha. No sé qué me habrá picado. Por suerte ahora no me duele. Qué bárbaro. Viajes del oficio. Buen día. Qué fiaca, ¿eh? Sí. Arrancando. Bueno, ahora sí. Hoy llegamos a Serra de Río do Rastro. Era hermoso este lugar. Bueno, vamos. Ahí vamos. Dejamos esto y vamos.
Ya preparadas las niñas. Hoy va a ser un día caluroso. Mejor. Direto assim, é forte. É acalentado um pouco las chávenas. Bueno, muchas gracias. Ao lado. Ah, te olvidaste? Sí, va. Cansado? Sí. Para cruzar la frontera de Argentina a Brasil, nosotros lo hicimos por el paso que va de Santo Tomé Corriente a São Borja. En ese paso no te hacen la salida de la moto. Del ¿Cómo? vehículo, de cualquier vehículo. Bueno, de cualquier vehículo en realidad. En este caso nuestro es la moto. No sé por qué, en realidad yo creo que AFIP Argentina no está en esa aduana, entonces no, el vehículo no figura que salió de la Argentina. Te toman sí la migración de la persona con el número de patente de vehículo que la persona salió. Argentina, bueno, la FIP Argentina tiene la cuestión de que si sacamos el vehículo un año, podemos tener una prórroga de un año más. Si volvemos a los 2 años y un día, nos cobran el 50% del valor del vehículo, según el vehículo, ¿no? Pero igualmente que te cobren el 50% ya es un montón. Entonces, para salir de vacaciones y eso no hay problema, el tema es cuando viajas por un tiempo que vas a estar bastante tiempo afuera con el vehículo, como en el caso nuestro. Si te excedes de esa prórroga, te cobran el 50%. ya pasó con muchos viajeros que tuvieron ese inconveniente en otras fronteras. Al ingresar, Claro. tuvieron que pagar la multa. O no poder ingresar con el vehículo y venderlo afuera y listo, perder el vehículo. Nosotros por eso decidimos salir por Santo Tomé. Sabíamos que era una de las tantas fronteras que creemos que hay para el norte, desde Santo Tomé para el norte. Hay 2 o 3 más que son de este estilo. Sí, que te hacen la salida de la persona con la patente, como dice Dani, porque no está la FIP en esa. Así que es buenísimo. Zafamos por ese caso. Porque no sabemos cuánto Veremos cuando regresemos a ver qué pasa. Pero es muy raro todo porque hay una página del lado brasilero que cargas el celular con el código QR 72 horas antes más o menos, o un poquito menos. Te miran así, el QR, listo, chao, pase. Y antes nos daban papelitos Sí. y no pierda el papelito y todo No, eso. ahora no te dan ningún papel. Es medio raro porque en todos lados te dan algún papel, pero no, habría que ahora nada. averiguar otro viajero que no sea del Mercosur. Es verdad, pero bueno, la cuestión Sencillo, 2 que segundos. fueron así, muy sencillos, ni siquiera nos revisaron las motos, nada. Pasamos un trámite súper rápido. Entonces los papeles a presentar es el DNI, la cédula del vehículo con la que estás cruzando y descargar el código QR, que eso es aduana Brasil, completar el formulario y te dan otro código QR en donde vos los presentás directamente en la aduana Brasil y ya te hacen migración. Tenés que mostrar el DNI y la cédula también. Claro, bueno, y presentar Aparte el del DNI y la código QR. cédula siempre. DNI y cédula siempre, Brasil como Argentina. Y nada más. A ver qué pasa. A ver qué pasa con Argentina. Sí, eu creio que vai melhorar. Ojalá. Pelo menos el Gracias, Auler. Chao, chao. ¿Ven esa araucaria? Es muy parecida a la araucaria que hay en el sur. Igualita. Y está lleno, toda esta zona está llena de araucaria. Lo cual nos pareció bastante curioso porque se supone que la araucaria crece más en las zonas de frío, digamos, y de alta montaña. Pero nos dijeron que no es la misma especie que la araucaria argentina. El fruto, que es el piñón, es distinto y tiene otro nombre. No sé bien cuál es el nombre científico, cambia. Pero se llaman araucarias acá también y al fruto también lo llaman piñón. Pero no es la misma especie, pero está lleno, hermoso. ¡Wow! Ahora empezamos toda la parte de las sierras y ya se nota, ¿eh? Pero qué cantidad de selva. Está agradable el clima, un poco de calor, soportable todavía. Y el camión. Ahí se va a meter en el loco y sí, dale el lugar, nos vamos. Y ahí va de vuelta. Y eso que está con bastante curvas y no se ve mucho si viene gente de frente. Es algo que vimos bastante acá en Brasil, lo que llevamos hasta ahora, que la gente anda muy rápido, a lo que nosotros estamos acostumbrados al menos. O sea, también hay gente en Argentina que lo hace, pero acá es como más común que la gente ande con velocidad. Y se va nada más el camión. Bueno, acá está relativamente derecho. Bueno, ahí estamos, nos encontramos vuelta con el camión que nos pasó rápido y vamos a 20. Este camión va súper lento. Está cargado. Se le acaba de romper
el cable del embrague a Lucas. Vamos a buscar un lugar para parar a ver si hay una sombra por lo menos y cambiarlo porque tenemos el repuesto. Por suerte traemos un cable de embrague. Acá vamos a parar un rato a ver. No, ya tenemos casi sacado el cable de embrague. Esto es lo peor que le puede pasar a uno que viaja o que anda en moto, cualquiera, ¿no? Empezás a tirar así, mira. Salió. ¡Ay! Está vivo. Cable de embrague cortado. Y bueno, menos mal que ahí ya tenemos el repuesto. Ahora sí que cambiarlo, armar y seguimos. Siempre es muy importante tener grasa, porque hay que engrasar todo de vuelta, aunque adentro del cable está todo grasoso, sucio, pero hay que tener grasa. Ya estamos terminando y mira lo que pasó. Ahí, se cortó el tornillito. Evita soldadura, se llama así. Se cortó. Acá. Bueno, vamos a buscar a ver si tenemos otro. Al final quedó bien porque el evita soldadura lo pudimos arreglar, así que armamos y seguimos camino. Llegamos a San Joaquín, son las 4:30. Vamos a ver cuánto nos falta para la sierra y de ahí decidimos si nos quedamos acá y seguimos mañana o le metemos un poquito más. Al final decidimos seguir porque más o menos a 50 kilómetros hasta la sierra y son 12 kilómetros nos dijeron de cuesta, digamos. Así que vamos a ir, de última si vemos que no se nos pone oscuro, vamos a intentar escapar en algún lado, aunque está feo. Vamos a ir viendo. Se puso recontra fresco. Adiós. Se puso recontra frío. Así que en un rato vamos a tener que pararnos a abrigarnos porque estamos con los guantes de verano y sin los chalecos abajo de la campera. Queremos aprovechar porque para mañana nublado y probable lluvia. Si llueve, como estuvo lloviendo la otra semana pasada, a la sierra. Así que queremos aprovechar que hay sol hoy. Mamita, empezó una neblina. No se ve absolutamente nada. Un poco de agua. No. Uy, se cayó el baúl de atrás. Se me va.